Pergunta, mas tentei. Obrigado, acho que respondeu perfeitamente e acho que nos deu já algumas pistas que a Associação irá agora, certamente com o seu peso, tentar desenvolver. Na prática, é dizer assim, nós temos acesso privilegiado a alguns mercados que falam português e, portanto, meus senhores, juntem-se a nós na constituição de veículos que nos permitam desenvolver esta indústria, porque a contrapartida é que nós entramos mais facilmente do que vocês. É basicamente isto, não é? Muito bem, muito obrigado. Eu daria a palavra agora ao orador seguinte, ao Sr. Óscar Gomes, da Apulaga. Bom día a todos. Moitas gracias pola presencia. Muchas gracias a AIM por la invitación de nuevo, por esta maravillosa jornada. Gracias, señor presidente. Gracias, excelentísimo señor Tiago, por estar presente en estas jornadas y darle la importancia que entendemos que tienen. Nosotros queremos presentar en esta jornada uno de los trabajos desarrollados dentro del proyecto Ausnavalia. En este trabajo pretendíamos analizar la situación económico-financiera de las empresas del sector naval, pero sobre todo en contraposición a lo que estábamos hablando hasta este momento, la situación de la industria auxiliar del sector naval, que entendemos que en este momento está sufriendo una crisis económica importante, unas dificultades importantes de acceso a la financiación y el estudio y los trabajos que nos preocupan para los próximos meses deben ser buscar esas alternativas de financiación para estas empresas. Para los astilleros, evidentemente, todos trabajamos constantemente en ese tipo de soluciones, acaban de citarlas, creo que son correctas, son las que todos estamos deseando apoyar, con alguna más que comentaremos, pero sí que es verdad que lo que pretendemos es saber en qué medida las empresas están ahogadas y necesitan una ayuda tanto de las entidades financieras como de los gobiernos. Correcto. ¿Cuál es el objetivo del trabajo que se ha desarrollado dentro del proyecto Ausnavalia? El objetivo era analizar esos instrumentos de financiación para la industria auxiliar complementaria. Y para nosotros era bastante difícil poder llegar a comprobar cómo estaban las empresas, dado que tan solo preguntando una a una a las empresas podríamos saber su balance, su cuenta de pérdidas y ganancias. Tanto AIN como nosotros hemos consultado a las empresas, nos han respondido a las encuestas y además hemos acudido a los registros nacionales donde tenemos, según el Código de Actividad, el CENAE, cada uno de los tipos de empresas y su estado financiero. Al hacer la revisión de estos estados financieros, pues nos hemos dado cuenta de la problemática que tiene el sector naval. Primero, por la definición del tipo de empresas que operan dentro del sector. Es decir, ¿cuáles son las empresas de verdad del sector de la construcción y reparación naval? Son solo los astilleros, son de industria auxiliar directamente trabajando para el astillero, hay suministradores, hay ingenierías que no solo trabajan además en la industria de construcción naval propiamente dicha, sino que tienen su actividad diversificada en otros sectores. Hablemos, por ejemplo, de un caso muy curioso que es el de las empresas de ingeniería civil que se dedican a la ingeniería para la construcción de astilleros, de instalaciones en general de las empresas. Esas empresas también forman parte del sector. Y esas empresas, en nuestro caso, en el caso de España y evidentemente también en el caso de Portugal, están sufriendo una crisis muy importante. Pueden desvirtuar el resultado del análisis económico, evidentemente. Por eso decidimos hacer la separación en cada una de las actividades. Astilleros, industria de ingeniería de construcción civil, ingenierías, industria directamente involucrada en el trabajo en los astilleros, que son el código CENAE 453 y 452, y analizando cada una de ellas y sus estados financieros, como verán ustedes, porque creo que con tanto resultado que vamos a mostrar, lo mejor es presentarles la fotografía y que ustedes vean el resultado económico y los porcentajes que nosotros estamos analizando para ver si es un problema o no la situación financiera. Y quisiéramos antes definir el sector naval. Como decimos, hay muchos tipos de empresa, hay mucha dificultad para caracterizarla y en Galicia en concreto da empleo
en torno a 15.000 personas, si bien en los últimos 8 meses ha caído esa cifra a valores alarmantes, en torno entre 5.000 y 7.000 trabajadores. La industria naval gallega suponía el 60% de la construcción naval española y, sin embargo, en este momento no supone ni tan siquiera el 20%, en este último año 2009-2010. Esto es una bajada importantísima y supone que, evidentemente, tenemos que buscar alguna fórmula de protección para que vuelvan a liderar la industria naval española. Evidentemente, la española también que aporte ese poco que aporta Europa en la construcción naval internacional, que es realmente poco. Los tipos de buques, creo que todos ustedes lo conocen, los que construyen los astilleros gallegos, ferries, ropax, rorox, quimiqueros, es un sinfín de tipos de buques, al margen de plataformas, FPSO, desde hace muchos años en los astilleros públicos también, pero esa actividad ha ido decreciendo y ha ido cambiando. De hecho, en estos últimos meses, la actividad incluso se vuelca en la búsqueda de buques como hace 20 años. Es decir, se está volviendo a hablar de la pesca, de tipos de buques pesqueros altamente tecnificados que permitan en este momento de crisis a los astilleros mantener una actividad mientras no tenemos la actividad de siempre. Entendemos que además esa es la situación de la mayor parte de los países en este momento. Citábamos un ejemplo en Holanda y un ejemplo en Alemania. Con los resultados financieros posteriores nos daremos cuenta de que la solución es muy difícil. Alemania, por ejemplo, en prácticamente todos sus astilleros ha apostado por la elevada tecnificación y la inversión en activos. Y, sin embargo, uno de los astilleros con una inversión de casi 150 millones de euros hoy en día está cerrado, está actualmente parado. Entonces, la decisión de qué solución o qué camino tomar es bastante complicada. A veces la inversión enorme en activos no es una garantía de éxito. Quizás sea tan importante la mezcla de la inversión en activos como la inversión en el activo circulante, es decir, el dinero que día a día a las empresas les hace falta para afrontar sus pagos, para afrontar sus resultados financieros, que también suponen un coste muy elevado. Citamos aquí en este último párrafo algo que nos parece muy importante, que es lo que hemos querido en Galicia obtener con la reconversión de los astilleros, es decir, denominarlos astilleros de síntesis. Y tampoco está claro que ese sea el modelo a seguir. Es decir, se ha desarrollado un astillero de síntesis en los últimos 10 años en España y, sin embargo, ese astillero de síntesis tiene unas carencias enormes porque no hemos hecho bien los deberes. El astillero ha perdido el conocimiento que tenía hace muchos años, lo deriva completamente a la industria auxiliar complementaria y, sin embargo, a la industria auxiliar complementaria no se les da la capacidad y la posibilidad de decidir o de trabajar conjuntamente tanto en la ingeniería básica del proyecto como en la contratación de los buques. Y entendemos que este es uno de los modelos y de los cambios que se puede provocar en los próximos años. En la presentación de la tarde veremos la redefinición de la cadena de valor del sector naval, es decir, ya no es la misma situación que hace 10 años. El entorno, lo han citado perfectamente. Crisis económica, caída de la inversión, restricción en el acceso al crédito, que quizás sea el principal problema. Y el sector de la construcción naval posee unas ayudas, esto sí es importante, de las que no se beneficia la industria auxiliar complementaria. Es decir, sí hay una serie de ayudas, de financiación, de facilidad, una vez que el buque ha sido contratado, pero sin embargo no existe esa facilidad de financiación para la industria auxiliar que trabaja en ese mismo contrato. Es decir, no hay un trabajo conjunto de acceso a la financiación. Bien, como decíamos, ¿cómo se ha obtenido el estudio? Accediendo al registro mercantil, con las encuestas enviadas a los socios portugueses y a los socios españoles. Y nuestra clasificación de empresas del sector. Es muy vaga, muy amplia, porque, como decimos, es muy difícil la clasificación de las empresas del sector, muy difícil. Por un lado, fabricación de elementos metálicos para la construcción, que en general agrupa a todas las empresas de calderería también, es decir, hay un sinfín de empresas en este mismo código. 452, construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil,
que, como decíamos, es un sector que está absolutamente diversificado y trabaja poco en el sector naval, pero trabaja, y ha sufrido una crisis económica muy importante, lo cual desvirtúa en parte algunos de los resultados. 453 instalaciones de edificios y obras para los astilleros y para la industria auxiliar, 742 servicios de arquitectura e ingeniería que trabajan para la industria naval, 3.511 que es la propiamente construcción naval, es decir, la construcción y reparación de buques, ¿de acuerdo? Son los astilleros. 7.484 que son otras actividades empresariales en las que se enmarca todo tipo de empresas, desde suministradores hasta proveedores de servicios. Como vemos, es difícil, complicado analizarlo. Y esto, quisiera que prácticamente se centre la presentación y el posterior debate en analizar la situación real de las empresas, ¿no? El estudio contiene tres apartados muy importantes, que es el análisis patrimonial, es decir, lo que la empresa posee. Cito términos evidentemente españoles que en algún momento sí tienen dificultad para su traslado al portugués, y les pido perdón por no dirigirme a ustedes en portugués. Comentarles que tanto esta presentación como el estudio completo, que es bastante largo, está disponible para todos ustedes en la página web del proyecto Ausnavalia. Es tanto en español como en inglés como en portugués. Y este estudio parte de ese análisis patrimonial, de un análisis económico y de un análisis financiero. Dentro del análisis financiero, además, nos hemos ido a buscar el análisis de las rentabilidades. Rentabilidades, rentabilidad económica, rotación, margen comercial, rentabilidad financiera, es decir, todo aquello que puede ahogar a las empresas y que puede definirlas, definir su estado económico actual y si tienen dificultades para sobrevivir en los próximos 2-3 años. Sobre todo nos hemos centrado en ese corto plazo. En cuanto al análisis patrimonial, es uno de los que llama muchísimo la atención. Se ha hecho tanto un análisis estático como el dinámico, es decir, en un periodo largo de tiempo, y se ha querido saber si esos activos que siempre decimos que posee la industria naval son reales o no son reales. Si ustedes ven en la tabla, por cada uno de los códigos de actividad económica, en columnas, tenemos la situación de ese balance económico. Y tenemos los valores en porcentaje de los activos, de los pasivos, del pasivo corriente, que es tan importante para el día a día de las empresas. Y llama la atención, efectivamente, en el código 281, que son empresas típicamente dedicadas a la construcción naval, un activo del 35,63%. Pero es curioso porque estas empresas sí han diversificado, algunas de ellas, el trabajo para otros sectores. Y quizá eleven alguno de estos valores de activo que después en el resto de actividades económicas del sector naval decrece. Y quisiéramos saber cómo están los astilleros. Pues si vemos el código 3511 y el valor de su activo, vemos que el inmovilizado material supone el 14% del balance de la empresa. El activo no corriente, el 21,4%. Es en la penúltima columna. Sorprende. Como ustedes saben, o supongo que sabrán, en el caso de los astilleros gallegos, la mayor parte de los asentamientos del lugar en el que se encuentran los astilleros gallegos no son propios. Se asientan sobre terrenos de las autoridades portuarias del gobierno. Y por tanto son concesiones a un periodo de tiempo muy largo, 50 años, etc. Nuestros astilleros, como los suyos, son antiguos, de 1900, 1898 alguno, y esto significa que en algunos casos han perdido esa licencia y esa concesión, y se está renovando en algunos casos en este momento. Se ha renovado ya 2 veces, en el año 1950 y en el año 2000. Eso dificulta absolutamente todo, y el pensar en la compra y en la inversión en activos supone perder la capacidad para dominar esos terrenos sobre los que están asentados los astilleros. Entonces, el principal problema quizá ya sea este: ¿con qué activo juegan las empresas para obtener rentabilidades y obtener préstamos financieros? La maquinaria. Bueno, ustedes sabrán que es bastante complicado.
a partir de este momento es cada uno de los resultados obtenidos en gráficas para además la mayor parte de los valores en cada uno de los códigos y el valor de los valores de deudas y de existencias de cada una de las empresas. Por ejemplo, es lo que tenemos aquí. Bueno, son valores evidentemente elevados. Es una de las características de las empresas auxiliares del sector naval. Y como vemos, en el caso del astillero es un poco más estable, pero también se nos va a cifras importantes, del 81,49%. Realmente, y como hay tiempo para el debate, les presento estas gráficas para que las vean. Ustedes pueden leer todo el estudio, pero nos llevaría mucho tiempo analizar cada uno de los ratios. Entonces, sé que estamos muy mal de tiempo y nos iremos a conclusiones un poco más específicas. El análisis patrimonial con un valor muy interesante de análisis, como ustedes saben, que es el fondo de rotación. ¿De acuerdo? Y ustedes ven los valores de ese fondo de rotación de todas las empresas que componen nuestro sector. Y es un valor que en parte asusta. ¿De acuerdo? Se presenta un futuro complicado. En una gráfica en este caso sí que es interesante la gráfica porque tienen ustedes la comparativa de la situación en España y la comparativa con los resultados obtenidos en la mezcla de resultados entre Portugal, España, para este estudio. Para el código CENAE 3511 de los astilleros ven ustedes que hay una diferencia muy importante entre el valor del fondo de rotación que existe en España y el fondo de rotación que existe en la mezcla de los dos países. Bien, un test ácido que, como saben, nos sirve para delimitar el valor del riesgo que puedan tener las empresas y su situación financiera. El segundo, que es el análisis económico con todos los resultados. Es decir, nos hemos ido a la cuenta de resultados de las empresas y hemos visto en qué obtienen sus beneficios, cómo realizan sus gastos y si es un gasto peligroso o no peligroso para acudir luego a fuentes de financiación. Y evidentemente es una situación peligrosa, muy peligrosa. Ustedes ven el valor que suponen los materiales, dado el servicio y el producto que estamos vendiendo, es decir, es un producto muy complicado con un valor muy importante de coste de material. Se le suma a esto un coste de mano de obra que además es influido por las crisis, por las situaciones de conflicto y de negociación laboral, que además nos perjudica a la hora de poder analizar cómo va a ser el sector en los próximos años. Es decir, el coste laboral sigue subiendo. En otros países, como se nos acaba de decir, hay una buena competencia. Bueno, buena, vamos a decir, sí desleal y complicada, pero tampoco podemos decir desleal porque la culpa a lo mejor está en nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, nuestro coste laboral sigue subiendo y el de otros países se mantiene muy bajo. Una de las formas de competirlo pudiera ser realmente analizar si lo que estamos aportando, como bien decía antes el señor Miguel, tenemos un producto de calidad que ofrecer, un producto diferente, y sí lo hay. Gasto de personal un 30%, resultado de explotación un 7%, en el caso del 452 por los últimos años y la crisis, negativo evidentemente, y en el caso de los astilleros un 2,53%. Es un análisis complicado. La suma de los materiales más el gasto de personal en gráficas que tendrán ustedes disponible, evidentemente, el resultado de explotación y el análisis financiero, con el periodo medio de cobro que supone para el sector naval. El que aparece como PMC es periodo medio de cobro, es decir, los días en los que las empresas que están involucradas en esta tabla pueden ser capaces de cobrar una venta. Como ven ustedes, los valores son muy importantes y yo creo que en algunos casos realidad no declarada. Es decir, son muchos más días que los que aquí pintamos y muchos más días en una situación de crisis como la que estamos viviendo en este momento. Es decir, esto se alarga, se multiplica. Por no decir que se entre en situaciones de concurso de acreedores, como bien ustedes saben, que tenemos en nuestro sector y en Galicia en este último año. Situaciones muy complicadas, además. El periodo medio de cobro para España y para la mezcla de los países,
Como ven, en el 452, como siempre, cuando hablamos de construcción e ingeniería civil, se disparan esos periodos de cobro, en muchos casos, porque en los dos países se trabaja en gran medida para la Administración, y la Administración es la que está dilatando y elevando esos periodos de cobro, lo que además compromete la situación económica de las empresas y su futuro. Pedimos, por tanto AIN como nosotros, el apoyo del Gobierno en que esos periodos de cobro no sean tan alarmantemente elevados. La rentabilidad económica, en la mayor parte de los casos no excesiva, pero bueno, puede ser interesante para los próximos años. Es decir, son empresas que pueden llegar a ser rentables si los mercados exteriores no las hunden. Los endeudamientos, que sí son muy importantes. Como ven ustedes, en el caso de los astilleros es importante. Obviamos el 452 porque siempre sale descolocado en todas las gráficas. Y nuestras, en principio, conclusiones y ayudas que podríamos llevar a cabo para las industrias auxiliares. Nosotros entendemos que las empresas del sector naval son empresas donde las partidas de deudores y de existencias tienen un peso muy significativo. ¿Vale? Ese es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, hay demasiada deuda y demasiada existencia por parte de las empresas. Se trabaja con stocks importantes, caros y con un periodo de tiempo de ingreso en la producción muy elevado también. Todos tienen fondos de rotación muy pequeños y próximos a cero, lo que revela posibles dificultades para atender los pagos más inmediatos. Este es el problema real, el problema que ahora mismo tenemos y podemos eliminar o podemos hacer que las empresas tengan menos sufrimiento con el acceso a un determinado tipo de financiación. El nivel de endeudamiento es muy elevado. Los periodos de cobro largos, como acabamos de decir, que es posible mejorarlos en algunos casos. Ustedes piensen que en Galicia hemos puesto en marcha, como además veremos por la tarde, lo denominado sello naval. El sello naval es lo que se pretende asimilar a la industria del automóvil y del aeronáutico, es decir, una homologación y caracterización de las empresas que trabajan para un astillero en función de su nivel, de sus certificaciones, de su capacidad financiera. Eso permitiría que algunas de estas empresas, por medio de una certificación en responsabilidad social empresarial, reduzcan sus periodos de cobro, firmen y pacten el acuerdo para cobrar las deudas pendientes. Es decir, todo eso está en las normas internacionales, RS10, 18.000, etcétera, donde intentamos que lleguen nuestras empresas a estar presentes. Orientación para la discusión. Queremos lanzar ideas que en estos meses se están trabajando activamente en Galicia con las empresas. Es decir, siempre se piensa en el astillero, pero el problema no está en el astillero, está en la industria auxiliar también. Entonces, el astillero recibe en nuestro país, como ustedes saben, una ayuda específica a la financiación y una ayuda específica para la compra del buque, lo que nosotros denominamos tax lease y que en estos momentos está en seria discusión a nivel europeo y que probablemente termine con una reducción evidente del tax lease. Pero nosotros queremos una definición de un tax lease para la industria auxiliar. Es decir, entendemos que es una de las posibles soluciones para que la industria auxiliar forme parte del contrato con el armador y ella también participe de ese tax lease. Financiación de las existencias a más largo plazo. Financiación de circulante a más largo plazo y menor interés. Este quizá es el más acuciante y nosotros tenemos mesas de trabajo entre Aclunaga, la Administración, que nos está ayudando en la presión a las entidades financieras, y las entidades financieras que evidentemente tienden a no prestar esos fondos. Entonces, ese trabajo es el que en estos momentos estamos acometiendo y el que entendemos que es importante para la supervivencia del sector. Marco como pregunta lo que decíamos antes, inversión en activos, sí o no. Fíjense ustedes que todos los estudios y todos los expertos siempre recomiendan en sus trabajos que una empresa fuerte, una empresa con capacidad para sobrevivir, debe tener una inversión adecuada en activos, debe tener unas capacidades, debe tener unos fondos. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, si analizamos desde otro punto de vista no económico, sino histórico, y de entender cómo es el negocio del sector naval, nos daremos cuenta de que quizá no interese tanto. Quizá lo que interesa es, en un periodo malo, duro, no sobrellevar tanta carga financiera, no sobrellevar tanto coste y poder aliviarlo
con lo que nosotros siempre denominamos, y ustedes conocen como la producción cíclica del sector naval. Pues nos hemos adaptado muy bien en los últimos 100 años, hemos ido sobreviviendo y quizá esa sea la mayor característica de nuestro sector. Eso, en parte, solo se logra sin estar excesivamente cargados con activos. Y lo dejo como abierto, fórmulas de, evidentemente las que hemos escuchado en este momento y seguramente nos propondrá mucha más gente. Pero desde luego nuestro trabajo, el de AIN, en este próximo año, gracias a este proyecto Ausnavalia, es desde luego negociar con las entidades financieras y con la administración para que dé o preste el dinero a la industria auxiliar del sector naval. Gracias.